Bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la estanflación. ¿Qué significa eso de la estanflación? Y cómo en la historia se fue dando este fenómeno que es previo a los fenómenos de la inflación en el mundo. Te invito a que te quedes en el canal, que te suscribas y que nos escuches. Muy bien, si echamos nosotros la vista hacia atrás, como es lo propio de este canal Historia Contada, vemos que el primer ejemplo de la estanflación y el más relevante que podemos observar es el que ocurrió hace 50 años, durante la crisis de petróleo de 1973. Una crisis que comenzó cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió dejar de exportar petróleo a los Estados Unidos. Es en ese momento cuando se provoca lo que fue el aumento extraordinario del precio del petróleo. Hubo un boom, una subida extraordinaria, y en consecuencia los costes de producción que terminaron llegando a los productos de consumo, es decir, lo último que consumía la persona, empezó a subir. Este aumento de precios, repentino por supuesto, se tradujo en una caída del consumo y entonces derivó en recortes de producción y finalmente en el aumento del desempleo. Todo un fenómeno esto de la estanflación, es decir, hay como una parada, como que se detiene todo, como que la economía se para, y entonces comprobamos que la estanflación no viene solo derivada del funcionamiento de una economía mixta, sino de una distorsión de los mercados. En este caso concreto que estamos hablando, devolviéndonos hacia atrás, se debió a una crisis sobre la oferta de un producto importante para el funcionamiento de la economía, como sabemos lo es el petróleo. Esto desestabilizó el crecimiento económico al incrementar los costes de producción. Eso ocurrió hace 50 años, pero podría ahora ocurrir con otros elementos importantes de la economía o con otros productos importantes de la economía. Lo que quiero decir que la estanflación tiene consecuencias para la economía de un país, no solamente la economía, sino todo lo que conlleva la economía, el crecimiento económico. Les recuerdo que cuando hablamos de inflación, por norma general, la asociamos a un aumento generalizado de los precios, que puede estar provocado por el incremento de la demanda y la escasez de la oferta. Eso es lo que ocurre cuando hay inflación. Hay un incremento de la demanda y hay escasez en la oferta. Hay poca gente que oferte y por eso empiezan a subir los precios, empiezan a subir y después de eso se llega a la hiperinflación. Y obvio, al crecer la economía, la gente demanda más y la escasez de oferta hace que suban esos precios. Por lo tanto, si nos encontramos en una crisis o recesión económica, como la que estamos nosotros atravesando en este momento de la historia, es complicado que los precios de los productos y servicios se encarezcan. Y es en ese momento cuando empieza a surtir la economía de la estanflación, porque en algunas crisis se puede dar que la economía de un país o región entre en recesión y a la vez que los precios de los productos, en vez de bajar, lo que hagan es subir. En estos casos lo que es probable que ocurra, o de lo que estamos hablando, es de la estanflación. Una estanflación. La estanflación quiere decir que en vez de que los precios de los productos bajen, empiezan a subir. Bien, pero antes tenemos que entender qué es esta palabra de la estanflación, qué significa esto para la economía de un país. Si queremos hacer una definición básica de la estanflación, diríamos que la estanflación es cuando una economía que encuentra su crecimiento estancado sufre altos niveles de inflación. Se conjugan las dos cosas. Hay un crecimiento estancado de un país en concreto, no crece, pero en ese mismo momento empieza a subir la inflación, empiezan a subir los bienes, los servicios y se da este fenómeno de la estanflación. Es muy diferente a la inflación, que empiezan a subir los precios a lo loco. Y es súper importante aprender a diferenciarlas. Por ejemplo, la estanflación de la hiperinflación. La hiperinflación es aumento desorbitado de los precios.
y la deflación es la caída precipitada de los precios. Son palabras que quizás no las escuchamos mucho en nuestro diario, pero sí debemos de saberlas para poder nosotros afrontar cada situación que se nos pueda presentar. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué supone la estanflación entonces? Tenemos que decir con esta pregunta que la estanflación es una de las peores situaciones económicas que se pueden dar, ya que los problemas derivados de una recesión, tales como el desempleo y la caída del consumo al perder poder adquisitivo, se le une el incremento de los precios de forma generalizada, ahondando todavía más en esa pérdida sufrida por las familias. Lo que quiere decir que tiene problemas derivados. En este momento actual estamos atravesando una recesión económica que tiene como su punto principal el desempleo y la caída del consumo. Bueno, si a esto se le suma la estanflación, que es la detención del crecimiento económico y el alza de los precios, entonces se combinan unas situaciones económicas fuertes para las personas que están trabajando y para las familias. Por eso la aparición de este escenario también pone en relevancia que la relación inversa entre el desempleo y la inflación no es aplicable para todos los casos. Es el tal caso de la curva de Phillips, una teoría que dice que a menor desempleo, mayor inflación, ya que si aumenta la demanda de bienes y servicios, las empresas tendrán que aumentar su producción y en consecuencia contratar más trabajadores. Por eso entonces tenemos que afirmar que la estanflación puede provocar grandes consecuencias para la economía de un país. Ahora la pregunta es: ¿cómo se puede llegar a dar esta situación? Esa es la pregunta que a nosotros nos queda para pensar y para reflexionar y para respondernos. Alguna de las causas de esta estanflación es el subsidio que dan los gobiernos, el subsidio que dan muchas veces los estados, los presidentes, subsidios que dan, puede ser por el desempleo, puede ser por la segmentación del mercado laboral. Bueno, lo que vivimos hace poco en Estados Unidos, de los subsidios al desempleo por las personas que no iban a trabajar porque estaban confinados, había confinamientos. Bueno, todo eso puede provocar la estanflación. Además, el problema de esta situación es que es muy difícil de atajar, ya que en la posible solución a un problema empeoraría el otro. Les coloco un ejemplo para que lo entendamos. La inflación es un problema que a lo largo de la historia, como lo vimos en un episodio de este canal, nos ha dado muchos problemas de subida de tipos de intereses con una mayor presión fiscal, y por lo tanto nos ha afectado directamente a nuestro bolsillo, porque es el aumento de los bienes y los servicios. Esto tiene contrapartida en un descenso del crecimiento económico. Cuando se da la inflación, empieza un descenso económico. No es que se detiene, empieza un descenso, ya que de por sí lo que hace es llevarnos a una recesión. Eso para toda la cantidad de países que han atravesado por un fenómeno de inflación. Ahora estamos viviendo un proceso inflacionario mundial. Pero vamos a avanzar en este ejemplo. Vamos a suponer que se impulsa el crecimiento económico. La forma común de revitalizar la economía desde políticas monetarias o fiscales es incentivar el consumo justo con medidas opuestas a las anteriores, como son bajadas de tipos de interés, menor presión fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ver que entonces la estanflación es como una balanza en la que si quitamos el peso sobre el problema de la inflación, agravamos el crecimiento económico y viceversa. Lo que no se tiene que llegar es a tener estas medidas de regalías o de subsidios. Son unas medidas un poco populistas que realizan los gobiernos, pero eso genera problemas económicos a largo y mediano plazo. Bien, entonces para que nos quede claro, la estanflación es esa detención de la economía, del crecimiento económico, que se conjuga con la subida de los precios y donde no podemos observar tampoco producción y no hay productos, sencillamente porque la economía está detenida. Bien, mis amigos, así estamos llegando al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un like, para que así te puedan llegar todas las notificaciones y te puedas enterar de cada uno de los episodios de este canal. Hasta la próxima.